Parece que ahí está. Buenas noches, hermanos, una vez más. Qué gozo estar aquí, día miércoles, mitad de la semana. Es una bendición estar en la casa del Señor, hermanos. Qué bueno es Dios. Y el hecho de que podamos estar aquí es algo especial. Valoro, aprecio la presencia de cada uno de ustedes. Y qué gozo poder vernos y poder estar aquí en la iglesia, en la presencia del Señor. También quisiéramos, como siempre, saludarnos, abrazarnos, las hermanas darse su beso, su abrazo, pero estamos todavía en estos tiempos de tanto contagio. Hermano Chava hablaba un poquito de eso. Creo que tenemos que seguir nosotros teniendo cuidado en, en todo esto, de que si llega el momento que tal vez no tengamos que contagiar, bueno, pero que, por así decirlo, no estemos propensos a que hagamos una cadena de contagio, ¿verdad? Sino que hay que cuidarnos. Mire, en mi casa particularmente, mi hijo Eliel tuvo COVID y como yo les hemos contado, él lo tuvimos en su cuarto, usaba su baño, le pasábamos la comida por abajo de la puerta, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿no? Nadie más se contagió. Hace igualmente un mes y medio, mi hermana María tuvo COVID, mi suegra. En verdad no fue tan fuerte su problema del COVID, más que todo fue el tratamiento, ¿verdad? Cada vez que ella toma un medicamento y no toma otro para contrarrestar los efectos del medicamento, ella pues sufre su organismo, y eso fue lo que pasó. Y igual, ahí estuvo Estrella, Eliel, mi esposa, pero con todos los cuidados habidos y por haber, ¿verdad? Y gracias a Dios no se contagiaron. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, que si nos vamos a soltar saludándonos y ahí está el problema. Y si viene su familia y usted se olvida y empieza a saludar y a abrazar y a besar, ahí está el problema. Ahora nos gusta hacer todo eso, pero estamos en tiempos de pandemia. Entonces hay que tener cuidado y cuidarnos. ¿Está bien? Amén, hermanos. Amén. Bueno, hacemos estas recomendaciones, nunca están de más. Y bueno, gracias a Dios que lo que yo puedo ver también y puedo saber es que las vacunas están haciendo un buen efecto, por así decirlo, en los organismos de todas las personas que se han vacunado. Yo ya me vacuné la primera dosis y estamos esperando en los siguientes días la segunda dosis. Yo creía que me iba a doler mucho. La verdad es que no me dolió y tampoco tuve ningún síntoma. Me dijeron, puede ser que tenga en los siguientes 2 días síntomas COVID. No tome nada, no tome ningún medicamento, aguántese. Si eso dura 3 días, entonces sí vaya al doctor. Y no, ni cuenta, para nada, ¿verdad? Pues normal, yo creo que el virus se asustó conmigo, no sé qué pasó. Pero así ha pasado, ¿verdad? Sabemos de otros que sí han tenido efectos colaterales, complicaciones, lo sabemos, y bueno, no todos los organismos somos iguales, pero de que tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que hacerlo lo mejor posible. ¿Sí, sí me está escuchando? Amén, hermanos. Queremos estar bien y bueno, y que no seamos una fuente de contagio. Todavía nosotros aquí en Mexicali, por así decirlo, tomamos un poco de precauciones. Estamos hablando de las iglesias aquí en Mexicali. Pues he estado yo en varias iglesias, todas toman precauciones. En la ciudad de Tijuana ya no. Allá las iglesias ya es como si no hubiera COVID. Y
este, y no usan cubrebocas, no usan filtros sanitarios. Y bueno, son sus formas, ¿verdad? Hace 2 semanas, yo creo como 2 semanas, me habló el pastor Pisano, él está en Tijuana, y muy preocupado me habló porque una de las iglesias, todos los hermanos se contagiaron, ¿verdad? Entonces él estaba preocupado y me decía que tuviéramos cuidado nosotros porque ellos fueron a un lugar donde nosotros vamos y pues que allí se contagiaron, como que me quiso entender esto y que tenga cuidado yo porque yo voy mucho a este lugar. Pero la verdad es que no es el lugar, no, sino que los hermanos, ellos, alguno trajo el virus. El lugar es algo puro, es algo limpio, ¿verdad? Pero algunos de los hermanos traía el virus y como no hay cubrebocas, no hay sana distancia, no hay filtro sanitario, pues se agarró saludando y toda la iglesia se contagió, incluyendo pastor y pastora y pastorcitos y siervas, todas. Y estaban graves algunos. Bueno, con los malestares, ¿verdad? De esta enfermedad. Y él estaba preocupado, pastor Pisano, cuídese mucho, pastor, usted va mucho ahí, cuídese mucho. No es el lugar, ¿verdad? Sino que no, la gente anda así. Y bueno, hay que respetar, ellos quieren andar así, está bien, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir cuidándonos lo mejor que sea posible. Igual, yo me acuerdo, hermano Jesús Peña Rodríguez, me decía, pastor, es que yo vengo aquí contigo y aquí andas como si nada, aquí, porque aquí vivo. Pero cuando salgo, ¿no? Cuando salgo a cualquier lugar, voy cubierto, voy con mi cubrebocas, no entro a algún lugar, entro todos los filtros sanitarios. Les he contado el asunto de aquí de Chivas, esta de aquí, ¿verdad? De que ya no tienen la persona para tomar temperatura y para rociarte y darte el gel, ya no tiene, no. Tú te llegas y te tienes que tomar temperatura tú mismo y te tienes que poner gel y te tienes que rociar. Pues yo agarré el rociador, hermano, sí, me rocié todo de arriba abajo y me rocié la cara y no cerré los ojos. Así que imagínense el ardor que me pegó. Ya yo andaba, pero no, así de exagerado soy, ¿verdad? Aquí mismo. Si alguno viene y me saluda, ya. Tu virus ya lo maté aquí. Así tenemos que ser. No sé si me está escuchando. Y bueno, tengamos cuidado en todo esto por bienestar de todos nosotros y que si por allí, por ejemplo, alguien de la familia te contagia, bueno, que no sean todos juntos, ¿verdad? Porque eso es tremendo, pero alguno y tener cuidado en todo esto, ¿verdad? Tener mucho cuidado en la familia. Y así le digo, ya en mi casa tenemos 2 casos que se han contagiado y no nos han contagiado a todos los demás. El doctor, yo no estuve en casa las 2 semanas eh, porque el doctor me mandó esta indicación que si quería estar en el aniversario no tenía que estar en la casa. Y yo acabamos de llegar de viaje y bueno, pues me cambié de casa por 2 semanas, pero ya no aguantaba, quería regresar a mi casa. Y entonces, y así fue, gracias a Dios, pasamos todo el aniversario y todo lo demás. Y fue de bendición. Pero hay que cuidarnos, no está de más. Cuídense, hermanos. Y si tú ves que otros andan como si nada, ok, déjalos, está bien, no hay problema. Pero tú cuídate, ¿verdad? No sé, pensando de que posiblemente en algún momento nos vamos a contagiar, pero una vez que si tú te contagias, salimos positivo, toma todas las precauciones que siempre les he dado y, y no seas una fuente de contagio para otras personas, ¿verdad? Y no seamos como esos ridículos, porque yo no sé cómo llamarlos, que atentas contra sus derechos, por eso no comunicas que tienes COVID. Eso no está bien. Y mientras están contagiando mucha gente. Y mire, yo veo a mucha gente que ha sido contagiada y lo expresan, tengo COVID
oren por mí, tengo COVID, ustedes estuvieron conmigo este día, aquel día, chéquense, revísense, ¿verdad? Eso es correcto. Pero esos ridículos de que, ay, van contra mis derechos, que nadie sepa para que no tenga discriminación. No, esos son criminales, en verdad, porque están infectando a mucha gente y no les dicen. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, no vamos con esa forma. No hay, si tú te enfermaste, no hay nada, ningún problema. Si te contagiaste, toma todas las precauciones. Avísale a la gente que estuvo contigo un día, 2 días, 3 días, 5 días antes. Mira, la verdad es que yo no sabía, hoy tengo síntomas COVID. Estuvimos juntos en aquella junta, en aquella reunión. Y de esa manera, aquellas personas que estuvieron con aquella otra persona, pueden tomar también medidas, hacerse pruebas y todo eso, y eso ayuda, ¿verdad? Y por supuesto yo no estoy a favor de tampoco crear un ambiente alarmista, eso no me gusta, para nada, ¿verdad? Ahí está el virus, ahí está, pero también confiamos en Dios, que Dios es bueno y poderoso y nos ayuda, y nos ha dado inteligencia también y razonamiento, nos ha dado para hacer las cosas debidamente. Como hemos dicho, no tengamos miedo. En primer lugar, si tenemos síntomas COVID, no tenga miedo, mi hermano. En segundo lugar, póngase en la mano de Dios. Y en tercer lugar, busque asistencia médica. Entonces, esos son los pasos que tenemos que dar. Así de sencillos, ¿verdad? Y eso se tiene que hacer, eso se puede hacer en 3, 4 horas, usted hace todo eso, ¿verdad? Así de que ánimo, hermanos, y vamos a echarle ganas y vamos a seguir adelante. ¿Está bien? Amén. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Deuteronomio 28, 12. Dice la palabra de Dios: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Y no solamente enviar la lluvia a tu tierra, sino en su tiempo. Y luego dice, y para bendecir. ¿Qué expresión? ¿Verdad? Jehová abrirá su buen tesoro para bendecir. ¿Para qué? Para bendecir. Para bendecir toda la obra de tus manos. Eso es maravilloso, extraordinario. ¿Te dan cuenta, hermanos? Que Dios quiere bendecir todo lo que tú hagas, todo lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Donde empleas tus manos. Dios quiere bendecir eso que haces. Dios quiere bendecir ese trabajo. Dios quiere bendecir esa obra. Dios quiere bendecir esa labor que está realizando. Dios quiere bendecir, como dice allí, toda obra de tus manos. Y el resultado, pues, habrá mucha prosperidad en muchos sentidos, porque termina diciendo el versículo, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás, ¿qué dice? Ese prestado. Si usted se da cuenta, el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos narra y hace un contraste acerca de la bendición y de la maldición. Si queremos ver, queridos hermanos, póngame atención, si queremos ver nosotros claramente un panorama general de lo que es la vida vista desde el lado de Dios hacia nosotros, usted nomás lea Deuteronomio 28. Allí usted encontrará muchas respuestas a su existir, muchas respuestas de su vida, muchas respuestas a las preguntas de la vida. Usted encontrará allí todo eso. ¿Por qué esto, Dios? ¿Por qué aquí, Dios? ¿Por qué aquello, Señor? ¿Por qué esto, Señor? Usted encontrará muchas respuestas. Deuteronomio 28 es un capítulo clave para saber el porqué de muchas cosas. Entonces, aquí llegamos a este punto de este versículo donde nos dice que Dios nos quiere bendecir. Dios es un Dios de bendición. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre Santo, te pido, por favor, nos ayudes y podamos
aquí con tu ayuda podamos entender la palabra que tú quieres que tengamos. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para que me dé las palabras que Él quiere hablarnos a la iglesia. Y la iglesia oiga lo que el Espíritu tenga que decir a la iglesia. Señor, toma control de todo, lo interno, lo externo. Posiblemente hay muchas cosas en derredor nuestro que no nos dejen poner atención o concentrarnos. Pero Señor, todo lo ponemos en tus manos. Pedimos tu ayuda y tu bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. La pregunta en esta noche, y ese es el tema que quiero hablar con ustedes: ¿a quién bendice Dios? Aquí Dios dice en este versículo que Él quiere abrirnos su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de nuestras manos. Ese es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la pregunta es: ¿a quién bendice Dios? ¿A quién bendice Dios? Porque si notamos, queridos hermanos, pónganme atención, si notamos, posiblemente algunos somos más bendecidos que otros, o algunos no somos tan bendecidos como otros son bendecidos. Creo que a veces es palpable. Posiblemente algunos de nosotros los que estamos aquí podríamos decir: ¿por qué a mí Dios no me ha bendecido como aquel hermano? ¿Por qué Dios no ha bendecido mi familia como aquella otra familia? ¿Por qué Dios no ha bendecido mi trabajo como Dios ha bendecido el trabajo de este otro hermano? ¿Por qué? Y surgen esas preguntas, como que pensamos a veces como que Dios es muy selectivo, por así decirlo, cuando en realidad muchas veces la bendición ahí está de parte de Dios, pero muchas veces de que caiga la bendición depende de nosotros, hermanos. Voy a volver a decir, el deseo de Dios es que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Dios te quiere bendecir. Entonces algunos de nosotros podemos decir: pero ¿por qué yo no veo la bendición? Bueno, entonces ya no depende tanto de Dios, depende de nosotros. Y la pregunta en esta noche es: ¿a quién bendice Dios? ¿A quién bendice Dios? Dios quiere bendecir a todos, pero en realidad, ¿a quién bendice a Dios? Dios quiere derramar su bendición, su gracia y su misericordia sobre todos, pero ¿a quién bendice Dios? Esa es la pregunta en esta noche. Y vamos a ver algunas respuestas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Amén? Ok, en primer lugar, Dios no bendice al rebelde. Dios no bendice al rebelde. Entonces tenemos que pensar, ¿será la razón por la cual Dios no me está bendiciendo porque estoy siendo rebelde, o he sido rebelde, o anduve de rebelde? Tenemos que preguntarnos en algunas ocasiones. Tenemos que cuestionarnos cómo somos, cómo respondemos, qué hacemos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 107, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios. Salmo 107, 10 y 11 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 11: por cuanto fueron, ¿qué dice? Rebeldes. O sea, ¿por qué tenían que llegar a ese estado? ¿Verdad? Dice que fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahora, estos que fueron rebeldes a la palabra de Dios, a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, el consejo de Dios, ¿cómo estaban ellos? El versículo 10 lo dice, ¿cómo moraban ellos? Dice que, vean el versículo 10, algunos moraban, ¿cómo dice? ¿En qué dice? En tinieblas. Hermanos, nosotros debemos de morar en la luz admirable de Cristo. Tenemos la luz admirable de Cristo, amén, hermanos. Él es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas. Pero cuando somos rebeldes, hermanos, en vez de luz, vamos a estar morando en tinieblas y sombra de muerte. Ese nomás. Y luego dice: aprisionados en aflicción. No solamente teniendo problemas o dificultades o siendo afligidos,
sino también en hierros, hasta llegar al punto de sufrir hasta prisiones o cárceles. Pero no por la causa de Cristo, sino por nuestra rebeldía. Este es el resultado, hermanos, de la razón por la cual no somos bendecidos por Dios, porque muchas veces hay rebeldía. Tenemos que preguntarnos: Señor, ¿estaré siendo yo rebelde contigo? ¿Seré un hijo rebelde, Señor? No hago caso a tus palabras, no obedezco tus palabras, Señor. Seré rebelde, Señor, me estoy rebelándome contra ti, Señor. Yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas como esas. La Biblia nos habla, por ejemplo, la historia de Absalón, que fue un hijo rebelde. ¿Cómo terminó Absalón, hijo de David? ¿Cómo terminó Absalón? ¿Se acuerdan cuando se sublevó contra su padre? ¿Se acuerdan que hizo todo un ejército para conspirar contra su padre, aún querer matar a su padre? Pero ¿cómo terminó este hijo rebelde? ¿Cómo terminó? Colgado él solo con su larga cabellera que traía, ¿verdad? Allá se enredó en un árbol, iba en el burro, en la mula, el caballo que iba, y se le enredó la cabeza, la greña, el cabello que tenía, su larga cabellera. Todo el mundo lo admiraba por su larga cabellera que traía. Y se le enredó en el árbol y ahí quedó colgado. Vinieron los flecheros y los lanceros y lo acabaron. Hijo rebelde. ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Teniendo todo en su casa. ¿Por su rebeldía le fue bien? ¿Terminó bien? Por supuesto que no. Terminó en el chiquero de los puercos. Nadie que sea rebelde va a terminar bien, hermanos. Nadie. Podemos terminar en el peor estado que pudiera terminar. Es más, muchas veces ni siquiera los incrédulos terminarían así. Ni los impíos terminan así. Pero cuando el Hijo de Dios es rebelde, puede terminar, ¿verdad? En un estado deplorable, ¿verdad? Como el hijo pródigo, que era lo peor para un judío, apacentando puercos, cerdos. Ahora a mí me gustan mucho las carnitas y más los chicharrones, ¿verdad? Pero para un judío eso era algo detestable, era algo abominable. No era grato. Y peor, se disputaba con los cerdos, con los puercos, la comida que le daban a los puercos, las algarrobas. O sea, ¿por qué terminar así? ¿Por qué llegar a ese estado? Por su puritita, ¿qué? Rebeldía. Nadie, póngame bien, que sea rebelde va a terminar bien. Ahora, gracias a Dios ese muchacho reaccionó, porque qué bueno es Dios que nos da oportunidad de reaccionar. Pero ¿sabe una cosa? Reaccionó a tiempo. Si él hubiera seguido, si hubiera continuado con su rebeldía, ¿verdad? Simple y sencillamente hubiera acabado hasta con su vida, hermanos. Porque así es como el diablo muchas veces va llevando a la gente hasta acabar con su vida completamente. Pero gracias a Dios reaccionó. Yo creo que se acordó de la palabra, de las enseñanzas de su padre, las enseñanzas de su madre. Yo creo que se acordó de la predicación de su pastor cuando una vez estaba en la iglesia y escuchaba a su pastor predicar. Puede ser el mensaje aquel: el pecado es sabroso, gózalo mientras puedas, porque un día te va a cobrar la factura. Y se acordó de eso. Aquí el pecado me está cobrando la factura. ¿Cómo puedo llegar a este estado? ¿Cómo me puedo degradar tanto? ¿Cómo? Por mi puritita rebeldía. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero la rebeldía no nos lleva a buenos lugares, a buenos términos, hermanos. Todo lo contrario. Las peores cosas que nos pueden pasar por nuestra rebeldía. Entonces Dios no bendice a los rebeldes. Dios bendice a los sumisos. Dios bendice a los que se someten a Dios, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios bendice a los que se someten a Dios y le reconocen a Dios y ponen a Dios como
como principal en su vida, como mencionamos muchas veces, como el rey de su vida, como el Señor de su vida. Dios bendice ese tipo de personas, ¿verdad? Otro versículo que tenemos allá en el libro de Jeremías, capítulo 5:8, dice Jeremías 5:8, vamos a ver, como caballo bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Discúlpame, es 8:5, es 8:5, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Mira, siempre Dios tiene una oportunidad para, hey, regresa, hey, vuélvete, hey, párate, no sigas, detente a tiempo. Y Dios muestra su misericordia y su gracia, como lo hablamos los miércoles pasados. Pero si persistimos nosotros, si seguimos nosotros, va a llegar el punto en que Dios diga, ya para ti no hay remedio. Yo esperemos que no llegue Dios a ese grado de que para algunos de nosotros Dios diga, ya no hay remedio. Gloria a Dios, porque siempre decimos que en Dios hay remedio y en Dios en Cristo está la respuesta para nuestras vidas. Amén. Pero cuando nosotros somos tercos y necios y persistimos en nuestra rebeldía, ¿verdad? Como el pueblo de Jerusalén, cuando Dios tuvo que decirles, ¿verdad? Ya no hay remedio para mi pueblo. Qué lamentable. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Entonces, hermanos, Dios no bendice a los rebeldes, Dios bendice a los sumisos. ¿Estamos ahí? Amén, hermanos. Segundo, número 2, Dios no bendice a los perezosos. Dios no bendice a los flojos, ¿verdad? Dios bendice a los que se esfuerzan. En Proverbios 24, vamos a ver, 24, dice la palabra de Dios, Proverbios 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no, ¿qué dice? No hallará. Perezoso. Dice a otra parte de la Biblia, ¿verdad? Que el perezoso es tan flojo que le es molestia llevarse el bocado a su boca. El perezoso es tan flojo que no quiere salir a trabajar porque dice, el león está en la calle, mejor aquí me quedo en mi casa. Hay peligro, no salgo. Es tan flojo y tan perezoso, ¿verdad? El perezoso, dice la Biblia también, que es como como la puerta que gira en sus quicios, en las bisagras, ¿verdad? Y no llega a ningún lado, ahí está la puerta. Es decir, el perezoso así se da vueltas en su cama, no se quiere levantar. El perezoso, el flojo, Dios no bendice al perezoso. En Proverbios 21:25 dice la palabra de Dios, Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren. ¿Qué dice? Sí, el perezoso todo quiere y nada tiene, ¿verdad? Y todo quiere que le den, pero no quiere trabajar. El flojo, el perezoso. Hermanos, la verdad que aquí en esta ciudad Mexicali no es una ciudad pródiga, ¿verdad? Aquí el que quiere ser pobre es pobre. ¿Sí me está escuchando? Porque hay mucho trabajo. No, yo no recuerdo esta ciudad de gente o sea, mira, posiblemente el que quiere ser pobre es pobre por perezoso o por vicioso. Son las dos cosas. Perezoso y vicioso. Pero quítate esos dos males, hasta el incrédulo, el impío, prospera. Siempre y cuando trabaje. ¿Sí me está escuchando? Dios bendice a los que se esfuerzan. Dios no bendice al perezoso. En Proverbios 24:30 dice la palabra de Dios. Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El perezoso también no alcanza a entender las cosas, es un falto de entendimiento. He aquí que por esa viña, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Versículo número 32 sigue diciendo, dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. O sea, aprende. Si ves algunos casos, unas situaciones, ¿verdad? De gente que está pasando por pobreza y pobreza extrema, muchas veces tiene que ver porque la gente no quiere trabajar.
Mucha gente tiene que ver porque la gente es viciosa y se gasta. Es como conocíamos una familia, ¿verdad? De que ellos hacían una celebración al año. Ni siquiera esta familia, hermanos, ellos vivían pobremente, ellos no tenían luz. En el calor no tenían luz, no tenían aire acondicionado, no tenían cooler, no tenían nada de eso, ¿verdad? Pero una vez al año hacían un pachangón marca Diablo, con tambora y conjunto y de todo. Yo conocí a esa familia así de rara. Y ahorraban todo el dinero para su día. Yo no sé qué celebraban, nunca supe qué celebraban, pero así vivía esa familia, ¿verdad? Y otro día, otra vez, empezar el año, ahorrar, vivir pobremente, sufrir el calor, sufrir el frío, sufrir todo, no tenían luz. Y es curioso ver una familia en una colonia normal, donde hay todo eso, ellos no, porque un día al año hacían su pachangota. Qué rara forma de vivir, ¿verdad? No, si hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender y tenemos que ver, eso no es correcto, ¿verdad? Ahora, entendamos también que puede haber situaciones donde puede haber algún infortunio, por así decirlo, alguna situación, posiblemente el hombre sufrió un accidente, la mujer quedó viuda o fue abandonada, no sé, siempre hay circunstancias, ¿verdad? Pero aún así, con la ayuda de Dios y poniendo manos en la obra, Dios bendice eso, hermanos. Y Dios nos saca adelante. Y podemos prosperar y podemos avanzar. ¿Alguien me está escuchando? Hay una mujer, una hermana que fue abandonada. Y ella luchó y se esforzó por sus hijos y toda la cosa, ¿verdad? Y resulta que llegó el momento y muy pronto que ella vivía mucho mejor que cuando tenía marido. Mucho mejor. Tenía más paz en su casa. Estaba criando a sus hijos en el temor y disciplina del Señor. Estaba en la iglesia. Tenía su trabajo. Dios le bendecía en su trabajo. Le prosperaba. Ella muy trabajadora, muy chambeadora. Un día regresó el marido y regresó conmigo para decirme, pastor, pues ya aquí estoy de regreso. ¿Cómo te fue? Pues ¿cómo le va a los rebeldes? ¿Cómo les va a ese tipo de? Pues les va muy mal, ¿verdad? ¿Tú crees que la hermana lo quería recibir? No, pastor, si estoy mejor así que cuando vivía con él. Hay algunos como que no les cayó eso, ¿verdad? Pero eso estoy hablando de una cosa que pasó. Bueno, pastor, pasó hace mucho. Sí, pasó hace mucho. Pero quien pone diligencia y aprende y le pone empeño a las cosas, se pone en la mano de Dios, Dios lo bendice, Dios la bendice. Dios es bueno. ¿Alguien me está escuchando? Dios bendice a los que se esfuerzan. Aquí, terminando aquí, dice, miré, lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, aprendí que ese camino de la flojera, de la pereza, no lleva a buenas cosas, no buen fin no lleva. Versículo número 33 dice, síguele pasando la lectura, hijo. A ver, 33, un poco de sueño, mírenlo al perezoso, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco, ¿para qué dice? Para dormir. Este tipo de persona que dice, ay, me desperté y me da un hambre. Comí y me da un sueño. Como y me da un sueño. Me despierto y me da un hambre. Es este tipo de personas ahí. Y el final de este tipo de personas dice el versículo 34, véanlo, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre que dice, esta gente nunca va a avanzar. Pues esa forma de vida no, Dios no la bendice. Dios no bendice al flojo, Dios no bendice al perezoso. Tendrá pobreza y pasará por muchas necesidades. Dios bendice a los que se esfuerzan. Mira el Salmo 128, 1 y 2. Salmo 128, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Qué salmo, qué versículo. Nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bueno, se supone estos somos los cristianos, amén. Ahora el versículo número 2 dice, cuando comieres, nota, es interesante, cuando comieres el trabajo de tus, ¿qué dice? De tus manos.
Bienaventurado serás y dígame qué cosa. Qué bendición es eso, ¿verdad? Te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea que le metiste ganas, te ensuciaste las manos. Me da gusto verlos allá trabajando ustedes, muchachos, allá ensuciándose las manos, allá con los fierros y toda la cosa. Sí, de eso se trata. Echarle ganas, ¿verdad? De vez en cuando viene un catrincito aquí conmigo y bueno, en este tiempo de pandemia no. Y entonces nosotros estamos aquí y viene, pastor, y esto, y me quiere abrazar. Y le digo, ay, hermano, tú vienes muy limpio, yo ando muy sucio. No te voy a ensuciar, no te vayas a empolvar, hermano, por favor, discúlpame. ¿Verdad? No, tú mira, tú siempre andas bien limpio y ahí con tu loción o colonia. ¿Verdad? No, hermano. Nosotros aquí andamos en el polvo y toda la cosa. Y así, ¿verdad? Queremos ver bendición, queremos ver provisión, queremos ver prosperidad, pero no nos queremos ensuciar las manos. No es así. Hay que echarle ganas, hay que meterte, hay que usar. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. O sea que las manos son ¿para qué? Para trabajar. Y luego dice Dios, bienaventurado serás. Y no nomás eso, te irá, ¿qué dice? Dígalo, te irá, ¿qué dice? ¿Cuándo queremos que nos vaya bien? Entonces ensúciate las manos de vez en cuando. Échale ganas, ¿verdad? Ánimo. Bueno, no nomás ensuciarte por ensuciarte. Estoy hablando que metas la mano al trabajo. De eso estamos hablando, ¿verdad? No vengas a rato vas y allá agarras cualquier cosa que tenga llena de polvo y ya me las ensucié para que vea a mi esposa. No, hermano, no es así. Ok, Dios no bendice al perezoso, Dios bendice al que se esfuerza. Ese es el versículo 12, ¿verdad? Qué bendición. Número 3, Dios no bendice al desobediente. Dios no bendice al desobediente. Efesios 5:6 dice la palabra de Dios. Efesios 5:6. Note lo que dice aquí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de, ¿qué dice? La bendición no está sobre los hijos de desobediencia, sino la ira de Dios. Los desobedientes no son bendecidos por Dios. De hecho, la desobediencia siempre nos acarrea males, nos daña, nos crea dolor. La desobediencia nos crea miseria. La desobediencia nos arruina la vida. La desobediencia no es buena. Dios dijo allá en primero de Samuel 15:22 que Dios, más que agradarse de los holocaustos y los sacrificios, Dios se agrada en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Alguien me está escuchando? Dios se agrada en que le obedezcamos. Dios no bendice a los desobedientes. Tenemos que preguntar, Señor, ¿seré yo que he estado desobediente a ti? ¿Te he estado desobedeciendo? Por eso no veo tu bendición en mi vida. Por eso no veo que tu mano de bendición, tu mano de provisión. Por eso, Señor, te he estado desobedeciendo, Dios. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos, hermanos. Tenemos que pasarnos por el escaneo espiritual, ¿verdad? El salmista le decía, pruébame, Señor, prueba lo que hay en mi mente y en mi corazón. Y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. O sea, tenemos que pasar por esto y preguntarle a Dios, Señor, la verdad, estoy siendo desobediente. Oh, Señor, reconocer y pedirle a Dios perdón y a encauzarnos a empezar una vida obediente. Dios le agrada en los que le obedecen. En Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, Génesis 22, 17 y 18, mire lo que dice Dios a Abraham. Le dice, de cierto te bendeciré. Note, ya Dios dice, te voy a bendecir, Abraham. No solamente te voy a decir, te multiplicaré tu descendencia. No tenía hijos, no tenía nada. Pero dice, yo te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Te das cuenta? Y no tenía hijos, pero Dios le está haciendo la promesa. Y le está diciendo, yo voy a bendecirte, voy a multiplicar tu descendencia.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O en otras palabras, tú vas a ser una nación grande y fuerte que tus enemigos no van a poder contra ti. Otras naciones no van a poder contra ti. Ahora el versículo 18. ¿Por qué está diciéndole Dios todo esto a Abraham? Nota, en tu simiente, que me gusta siempre estos versículos como allá en Génesis 12, 1 y 2 y 3. Pero me gusta esto, dice, en tu simiente de tu descendencia serán benditas todas las que dice. Y me gusta eso porque hasta los mexicanos alcanzamos bendición. Y alcanzamos bendición, ¿por qué, hermano? Porque hubo un hombre que dice, por cuanto obedeciste, ¿qué dice? Un hombre que estuvo dispuesto a ¿qué? A obedecer. ¿Estuvo dispuesto a qué? A obedecer. Y porque un hombre estuvo dispuesto a obedecer, hasta los mexicanos recibimos bendición. Yo recibo bendición, usted recibe bendición. Porque un hombre estuvo dispuesto a, ¿qué dice? Obedecer. ¿Qué te parece? Estuvo dispuesto a obedecer. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Qué tremendo. Wow. Qué especial. Cómo Dios premia la obediencia. Oye, me gustó esa expresión. Cómo Dios premia la obediencia. Tarde que temprano. Tarde que temprano. Tú sigue obediente a Dios. Tú sigue obediente. Tarde que temprano va a llegar esa bendición. Tú sigue obediente a Dios. Hermano, sigue obediente a Dios. Hermana, siga obediente a Dios. Joven, siga obediente a Dios. No te rindas. No te rindas todavía. No te rindas. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede cambiar las cosas. Las circunstancias pueden cambiar en un momento, en un instante pueden cambiar. Simplemente mantente obediente a Dios. Y Dios hará. Lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Luego tenemos también, dijimos, Dios no bendice al rebelde, Dios bendice al sumiso. Dios no bendice al perezoso, Dios bendice al que se esfuerza. Dios no bendice al desobediente, Dios bendice a los que le obedecen. Número 4, Dios no bendice al necio, al insensato. No lo bendice. Dios bendice al sabio, al prudente, al sabio. Vamos a ver toda una serie de versículos, pero bueno, no hay tiempo. Ya es tarde. No había visto el reloj. Ustedes no me dicen nada. Ya debí haber terminado. Son las 8:34. La semana pasada ya estábamos terminados, ¿se acuerdan? Casi. Un versículo porque ya no hay tiempo. Pero me gusta este versículo porque este versículo nos da los dos lados. Proverbios 13:20. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Y luego dice, mas el que se junta con necios será, dígame qué cosa. Porque Dios no bendice al necio. El necio terminará mal. El necio terminará quebrantado. En el quebranto, en el dolor, en la angustia, en la ruina, en la miseria. El necio. Dios bendice al sabio. Al que quiere la sabiduría. Al que quiere andar por el camino de la sabiduría. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría e inteligencia. ¿Verdad? Entonces, sabiduría. Oh, hermano, Dios bendice al prudente, Dios bendice al sabio. La sabiduría, en verdad, es una bendición que podemos tener de parte de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Somos sabios cuando le pedimos a Dios sabiduría. Somos sabios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, porque es espíritu de sabiduría también. Somos sabios por la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios nos ha hecho más sabios que nuestros enemigos. Entonces, el que es sabio, hermanos, tiene estas fuentes de sabiduría a su disposición para ser hombre y mujer sabio, sabia, señoritas sabias, jóvenes sabios, hombres sabios. Qué importante. Dios bendice a los sabios. Dios bendice a los prudentes. ¿Alguien me está escuchando todavía? Seguimos, número 5. Dios no bendice al desordenado. Dios bendice al ordenado, al disciplinado. Y no tenemos muchos versículos, pero ya no podemos leerlo todo. Pero segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 11. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 11 dice la palabra de Dios.
Vamos a ver, segunda, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda, ¿cómo anda? No, que no te juntes con él. Porque, hermano, yo he visto eso, lo malo se contagia. Lo malo se pega, decía mi esposa. Es que lo malo se pega, ¿verdad? Y rápido, dijo que un hermano, y rápido. Y escúcheme, yo digo esto, ¿qué se aprende más rápido, lo bueno o lo malo? Así es, rápido, a la primera, lo malo lo aprendemos en un instante. Y lo bueno, Dios nos lo tiene que repetir un montonal de veces para que la agarremos. Entonces, dice inclusive que tengamos cuidado de no andarnos juntando con gente desordenada. Dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Dios no bendice al desordenado. Y lo que hemos dicho esto siempre, que cuando un hermano está esforzándose por tener una vida ordenada y luego se junta con un desordenado, normalmente tenemos, al final de cuentas, dos desordenados. Ojalá que el ordenado ordenara pero la verdad es que no pasa así normalmente. Entonces, dos desordenados. Entonces, el orden, qué importante es. Me da gusto, José Luis, porque tienes ahí con mi primo. Porque si tú esta tarde te hubieras llegado tarde y no hubiera llegado al tiempo y no le dieras importancia al servicio por el trabajo, entonces no solamente desordenarías tu vida, sino la vida de él que está aprendiendo de ti. Por eso es tan importante esto. Todo en orden. No sé, ¿alguien me está escuchando? Él se pudo haber quedado trabajando como ayer hasta las 10 de la noche. Pero hoy es servicio. Hoy es servicio. Y tener una vida ordenada. Dios bendice ese orden. ¿Alguien me está escuchando? No le falta trabajo, le sobra trabajo. Pero hoy es servicio. Hoy hay que terminar más pronto porque hay que alistarnos, hay que bañarnos, hay que arreglarnos, porque hay que estar en la casa de Dios. Es orden. Ahora, yo siempre he dicho eso, un Dios de orden. ¿Cómo queremos tener la bendición de un Dios que todo lo ha hecho ordenadamente? Dios creó el universo con un orden increíble. Dios creó este planeta con un orden increíble. Nuestros mismos seres que tenemos cuerpos tienen un orden increíble. Cuando hay algo que desordenamos por la Coca-Cola, cuando los riñones dejan de funcionar como debieran de funcionar por la Coca-Cola, como dice José Luis, que hasta el pie nos pueden cortar, ¿verdad? Desorden. Pero Dios todo lo ha hecho en orden. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para creer que Dios, que está tan ordenado en todo, nos va a bendecir vidas desordenadas? Entonces nos conviene empezar a ordenarnos. ¿Me está escuchando? Empezar a agarrar, ahora sí voy a decir, agarrar la onda. Dios no trabaja en desorden, Dios trabaja en orden. Pero ahora vamos a seguir porque todavía tiene la lectura ahí, ¿verdad? Y ni modo, hermanos, no, ya me pasé del tiempo, pero ustedes me van a perdonar, ¿verdad? No me quieren perdonar. Sigue diciendo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. No, el apóstol y los discípulos se esforzaron porque mostrar buen ejemplo, buen testimonio, vidas ordenadas. No anduvimos desordenadamente, no nos vieron desordenados. Versículo número 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que, otra vez esta palabra, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Oh, qué tremendo. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos dígame qué cosa. Cuando un cristiano empieza a vivir ordenadamente, es un ¿qué? Ejemplo para los demás, para que otros lo imiten también. Es un ejemplo para que otros vivan bajo ese ejemplo. Versículo número 10. Ya es hasta ahí, hasta el 10 o hasta el 11.
Hasta el 11. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Y lo bueno que ustedes dicen amén. Y el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Miren, ¿no? Qué chulada. No, Dios no bendice este tipo de gente. Y nosotros como cristianos debemos de vivir lo más ordenadamente posible. Porque Dios es un Dios ¿de qué? Un versículo nomás, y tengo varios, pero nomás un versículo. Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Y tengo muchos más versículos, pero ya nomás le voy a dar este. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y dice, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de ¿quién? ¿Es importante ordenar nuestra vida? ¿Es importante ordenar nuestro camino? ¿Es importante ordenar nuestra familia? Es importante. Porque Dios te va a mostrar la salvación. Lo que quiere decir esto, no solamente es una cuestión de salvación espiritual, vida eterna, sino te va a salvar de tantas cosas malas que te pudieran pasar por tener una vida desordenada. Es una frase célebre de mi hermano Chava, ¿verdad? A veces, ¿cómo esta frase la mencionó él? Eh, vio un ministerio que estaban haciendo y no sabía ni cómo, pero dijo, ay, ya se me fue. Este es un este es un desorden bien organizado. No queremos llegar a ese extremo de tener un desorden bien organizado. Parece muy paradójico, muy contrario eso, pero a veces sí estamos. Tenemos un desorden bien organizado, quiere decir un desorden completo en nuestra vida. Y Dios nos bendice de esa manera. Por eso Dios nos marca cada cosa. Y tú notas en la palabra de Dios, cada cosa está puesta por un orden. Tiene un porqué y un para qué. ¿Sí me está escuchando? Como Dios quiere que tú vivas, tiene un porqué y un para qué. En cada aspecto, en cada aspecto, en cada área de la vida. Terminemos, hermanos. ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, último, rápido, hermanos. Dios no bendice al incrédulo, al que duda, al que no tiene fe. Dios no lo bendice. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El Números 14:11 dice la palabra de Dios. Número 14:11. Vea lo que dice allí. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué este pueblo es tan incrédulo? ¿Por qué no me quieren creer? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios no bendice a los incrédulos, a los que no le creen. Dios bendice al que cree. Dios bendice al que le cree. Dios bendice al que tiene fe. Dios bendice al que tiene fe y confianza en Él y su palabra. Juan 11:40 dice la palabra de Dios. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la que dice. Y sabes que, hermano, podemos ver la gloria de Dios, un poquito de cielo en nuestra vida, del poder de Dios, cuando nosotros podemos creer que Él puede hacer grandes cosas, lo que dice su palabra, que puede cumplir sus promesas. Qué importante es eso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, pero el problema es que no creemos. No creemos. No creemos lo que Él dice en su palabra. No creemos las promesas de Dios. Y por eso no las vemos. Porque las promesas de Dios son para los que las creen. No para los que dudan. No para los que no tienen fe. Es para los que las creen. Último versículo. Marcos 9:23. Dice la palabra de Dios. Marcos 9:23.
Dice, Jesús le dijo, léalo conmigo, dice, si puedes creer al que cree, ¿qué te parece? Dios bendice a los que le creen. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios bendice a los que le creen. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Qué es lo que estás pasando en este momento? Es tiempo que empieces a creer que Dios puede con eso. Es tiempo que empieces a creer que Dios es más grande que tu problema y que vas a salir adelante y que te vas a levantar y que vas a ver la bendición de Dios porque tú le crees a Dios, tú te aferras a Dios. Y tú estás dispuesto a decirle, sí, Señor, aquí estoy. Confío completamente en ti. Dependo completamente en ti. De ti no me suelto. Me puedo soltar de medio mundo, pero de ti no me suelto, Señor. De a ti me aferro, me amarro, me ato de tu mano. De ti no me suelto, Señor. Porque mi fe y mi confianza están puestas en ti. Y tú me vas a sacar adelante. Tú me vas a hacer. Pero hace falta que le creas. Él está allí. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Que Dios nos ayude. Entonces muchas veces no es que Dios no quiera, Dios quiere bendecirnos. Pero la pregunta es, ¿a quién bendice Dios? Hemos escuchado respuestas a quién bendice Dios y a quién Dios no bendice. Que Dios nos ayude. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro un minuto. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido una bendición. Oh Señor, qué bueno tú eres. Cómo nos hace falta entenderte más. Comprender más, Señor, cómo tú quieres tratar con nosotros. Cómo tú tratas con nosotros. Por favor, ayúdanos. Todo cerrado, todo cabeza inclinada así en esta noche. ¿Cuánto podrían decir, pastor, la verdad? Yo necesito la bendición de Dios. Reconozco que ha habido algunas cosas que no me califica para recibir la bendición de Dios, pero yo ahora necesito hacer algunos cambios, que Dios me ayude, porque yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuánto puede decir, pastor? Ore por mí, por favor. Amén, 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 amén. Muchos por toda la casa. Bueno, yo voy a pedirte algo. No sé cuánto pudieran doblar su rodilla, pero yo necesito doblar mi rodilla. Hazlo. Y pídele a Dios. Y dile a Dios, Señor, sí, no he sido obediente como debería de ser, perdóname, pero ayúdame a ser obediente. No he sido sumiso como debería de ser, pero ayúdame a dejar mi rebeldía. No he creído como debería de creer, Señor, pero quita mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad para poder creer al que cree y todo le es posible. Por favor, Señor, ayúdame. Te necesito. Me aferro a ti. Me aferro a tu palabra. Me aferro a tus promesas. Me pongo en tus manos. Ayúdame. Padre, te pido por cada hermano, cada hermana. Ayúdanos. Te necesitamos. Qué Dios tan bueno tú eres. Qué Dios tan extraordinario tú eres. Hacedor de maravillas. Cuántas cosas buenas tenemos de ti. Cómo tú quieres bendecirnos. Gracias, Dios. Ayúdanos a meternos en el terreno de la bendición. En tus manos estamos. Gracias. En Cristo, gracias. Amén.